Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian. Soy profesor de inglés del programa Flexible y vamos a ver cómo trabajar la guía número 4 de primer nivel. Bueno, los temas acá son Frequency Adverbs and Connectors. ¿Qué son los Frequency Adverbs? Más que nada, adverbio es lo que modifica a una acción. Entonces yo digo, yo corro. Entonces ya, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Entonces ahí yo le puedo agregar un adverbio para modificar o afectar a la acción de correr, al verbo. Entonces yo digo, yo corro rápido. Ah, entonces rápido es un adverbio. O yo corro lento. Entonces lento es un adverbio. Entonces, cualquiera de estas palabras que modifique la acción que estoy realizando va a ser un adverbio. ¿Ya? Y hay muchos tipos, porque hay muchos verbos. Entonces, claro, puedo decir, por ejemplo, yo leo bien, entonces bien es un adverbio, porque modifica la forma en que yo leo. ¿Ah? O yo leo mal, mal es un adverbio. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Entonces acá tenemos adverbios de tiempo, de lugar, de frecuencia, de manera, hay muchos tipos, ¿ya? Acá tenemos de tiempo, después, ¿sí? Antes, cuando, mientras, desde, hasta. Los adverbios de tiempo más que nada modifican o especifican también, digamos, la acción de estar, ¿cierto? O, digamos, el verbo que tenga que ver con especificar el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, te veo después. Ya, entonces ahí sería te veo cuando. Ahí después está agregando, modificando la idea de ver. Te veo después. Te veo bien, te veo mal, te veo después. Te veo cuando te vea, ¿cierto? Todo eso son adverbios, ideas de adverbios, ¿sí? Acá en lugar, lo mismo, la misma idea, modifican o refuerzan, ¿cierto? La acción a la que me refiero con un lugar, ¿sí? Estoy arriba, arriba sería adverbio, estoy arriba, estoy abajo, ¿sí? Estoy lejos, estoy cerca, estoy afuera de tu casa, estoy adentro, ¿sí? Entonces son adverbios. ¿Por qué? Porque modifican a la idea principal de lo que expreso, que es dónde estoy o el lugar en el que estoy, ¿sí? Por ejemplo, es un lugar bonito. ¿Mm? Ahí, claro, ahí tendríamos cierta diferencia, porque bonito también es un adjetivo, ¿ya? Pero adverbios de tiempo, en este caso de lugar, ¿sí? Son los que especifican y ayudan a reforzar la idea de la acción, ¿ah? De estar, o lo relativo al lugar o al tiempo. Frecuencia es lo mismo. La frecuencia es, claro, siempre, a veces, nunca, tarde, ¿sí? Diariamente, eh, todas esas palabras que nos dan una idea de frecuencia. Por ejemplo, yo siempre tomo café en las mañanas. Claro, ese siempre es un adverbio de frecuencia. Yo siempre. Y ahí te puedo armar una escala. Por ejemplo, yo a veces tomo café. Yo casi nunca tomo café. Yo nunca tomo café. ¿Cierto? Entonces hay una escala de frecuencia en la cual uno realiza la acción de la que está hablando. ¿Ya? Y de manera, estos son más fáciles de identificar porque terminan en tli, que sería el mente. Por ejemplo, perfectamente, perfectly, rápidamente, fastly, softly, suavemente, sweetly, tiernamente, ¿cierto? Fácil no se ocupa mucho, ¿eh? Porque más que nada yo lo dejaría así, fast, ¿cierto? Slowly, ¿sí? Lentamente, ¿cierto? Y así. Cuando usted pueda agregarle un mente a la palabra, probablemente es un adverbio, ¿sí? Buenamente, sanamente, ¿sí?
ahí tenemos un adverbio. Por ejemplo, yo como, ¿de qué forma? Sanamente, ¿cierto? Entonces ahí, sanamente es un adverbio, ¿sí? ¿Ya? Eso sería una idea. Bueno, esos son adverbios, ¿cierto? Acuérdense, la idea del adverbio es que modifica o complementa la acción, el verbo, ¿sí? Conectores conectan, tal cual, ¿sí? No hay misterio ahí, pero hay de distintos tipos, hay muchos tipos, ¿cierto? Hay causa-efecto, ¿cierto? Por ejemplo, el por qué. Me voy porque me dio sueño, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ya que no quieres hablar, yo tampoco te hablaré. No sé, ese es causa-efecto. Now that, so, hay muchos. Los más comunes son el because, ¿cierto? El since, el so. So es de consecuencia, ¿cierto? Es causa-efecto. Entonces sería so, entonces, ¿ya? ¿Sí? Después de oposición, ¿ya? Los típicos acá son el but, ¿cierto? El pero, el aunque, sin embargo, while, ¿sí? ¿Cierto? Es como, no sé, me gusta comer empanadas, pero, ahí viene una oposición, pero solo para fiestas patrias, por decir una idea. Entonces, I like to eat empanadas, but only for our Independence Day celebration, something like that, ¿cierto? Algo así, ¿sí? De condición es el if, y todas las demás son variaciones del if, del si. Si, no sé, pues, si te busco, te encuentro. Si es que esto pasa, pasará esto otro. Eso es de condición, una condición, sí. Si es que esto otro. ¿Right? Entonces tenemos ahí unless, a menos que, only if, son todas if, ¿cierto? In case that, ¿sí? Después viene de adición. El de adición es el y, ¿cierto? Entonces sería como feliz y tranquilo, no sé. Entonces tendría que ser ahí el and. I am happy and quiet, no sé. ¿Sí? Also, moreover se ocupa también bastante, más, furthermore, además, ¿cierto? Todos esos son conectores de adición, que suman. Entonces, que es A y B, ¿cierto? Esto y esto otro, ¿cierto? En inglés se ocupa mucho también cuando uno, por ejemplo, quiere sumar cosas. Entonces, me gusta el arroz con pollo. En inglés sería I like rice and chicken. Pollo y arroz. Se ocupa así, de esa forma. ¿Ya? Bueno, eso es. Ahí está más que nada explicado. ¿Sí? Y en el fondo es saber que, por ejemplo, en el caso de los adverbios, qué quiero modificar de la acción, qué quiero reforzar de la acción. Si yo digo, yo como, ¿de qué forma? Como bien, como mal, como rápido, como lento, como sanamente. Esas ideas son todos adverbios, porque todos afectan al como, al efecto del verbo comer en este caso. ¿Ya? Y los conectores, dependiendo de lo que queramos, podemos conectar con causa-efecto, con contrario, oposición, pero, ¿cierto? Con la condición sí, si es que, ¿ya? Y con la adición que es el y, and. Y acá está. Entonces acá la idea es revisar, por ejemplo, quién es ella, ¿sí? ¿Dónde? Where do you go? ¿Cierto? ¿Cuándo? When will you go? ¿Cuándo irás? ¿Sí? Y el futuro, which is one better. Son ejemplos acá, ¿cierto? Entonces, la idea acá es que puedan relacionar, ¿cierto? Acá está, eso. On, off, acá pueden relacionar el verbo, ¿cierto? Con la acción que representa, ¿sí? Entonces acá está apagar y encender, on, off, ¿cierto? Este es un fire extinguisher que está ahí, que sería ahí una salida, exit.
Acá un teléfono, entonces acá tendría que ser insert coin, ¿cierto? Introduzca la moneda. Acá, claro, peligro, danger. Acá sería detente, stop. ¿Sí? El baño de mujeres, ladies. Y acá que es un chaleco grande, es como una idea del vocabulario. Y acá vamos a lo que también tenemos que revisar siempre, que es la lectura, ¿ya? Acá hay muchas, un texto un poquito más amplio, ¿ya? Pero es lo mismo. Primero, entonces, acá, ¿qué nos ayuda? La fotocopia, digamos, perdón, bueno, sí, la fotocopia, la impresión, ¿sí? El pantallazo de lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo acá? Ya, aquí hay unas pastillas y aquí hay un texto, ¿ya? Entonces, lo bueno es que está por puntos, así que se ve harto, pero tampoco es tanto. ¿De qué estamos hablando acá? Ya, hay muchas maneras de prevenir que el esperma y el huevo se junten o se fecunden. Ya, yo les dije que en los textos, en la mayoría de los casos, 99% de los casos, las primeras oraciones, el primer párrafo o las primeras ideas dan a entender de qué se trata todo el texto. Acá lo tenemos. Entonces, estas supongo que son pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Una foto que sale ahí. Y estos son, de aquí va a hablar de concepción humana, en el fondo, de métodos preventivos de embarazo. Entonces, claro, acá está. Hay muchas maneras de prevenir, ¿cierto? Que el semen o el esperma y el huevo se junten. Ahí está, ¿ven? Ahí está ya declarado. Estos métodos anticonceptivos pueden clasificarse como sigue. Y ahí da una lista. Entonces no es un texto difícil. Ya, no tener actividad sexual, abstinencia, dice, prevenir que se desarrolle el folículo, pastillas de control de la natalidad, ¿cierto? Colocar barrera entre el esperma y el huevo, condones, dice ahí. Cervical caps son los dispositivos intrauterinos, diafragma, ¿cierto? Matar el espermio, ¿cierto? Espermicida. Claro, bloquear, ¿cierto? Que el espermio y el huevo se junten mediante cirugía, ¿sí? Se provoca una ligación ¿cierto? Una ligadura de trompas, ¿cierto? Y las mujeres y una vasectomía en los hombres. Claro, está dando a entender varios tipos de métodos anticonceptivos, ¿sí? Y el timing, que sería como el tiempo, claro, interrumpir las relaciones sexuales durante un periodo de máxima fertilidad, que también es una opción. Y eso. Y acá no hay ningún método anticonceptivo correcto, ¿sí? Según lo que dice acá. La gente, diferente gente necesita diferentes tipos. O sea, claro, lo que quiere decir acá es que no hay un método único para todos. Cada uno buscará el suyo y el que le acomode a la persona, ¿cierto? Pues es importante encontrar cuál trabaja o cuál es mejor para ti. Ya. Entonces, aquí estamos trabajando el texto, ¿cierto? Acá al final dice, lo más importante, siempre discútelo con tu doctor. Entonces acá dice, vamos a las preguntas. Aquí son 6 preguntas. Entonces acá dice, acá tenemos que poner atención, ¿cierto? Ya leímos el texto, sabemos de qué se trata, ya, y vamos viendo. What is a good title for the text? ¿Cuál es un buen título? ¿Ven? Aquí no tiene título el texto. En la guía anterior vimos que tenía un título, era la vida de una persona. Acá no tenemos. Entonces, claro, ahí nos va a sugerir títulos. Las ventajas de lo anticonceptivo o de la contraconcepción, dice ahí. How to use the pill. Types of contraceptives, the right concept. Ya, entonces, claro, acá dan opciones y son todas más o menos buenas, pero hay que buscar la mejor opción posible. Entonces acá dice tipo de ¿cierto? De métodos anticonceptivos. Esa sería la mejor opción, ¿ya? ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Claro, acá hay una lista de métodos, pero acá acuérdense que dice que el mejor método no hay ninguno en el fondo, es el que mejor le trabaje para uno o el que mejor sea
para uno, digamos. Entonces acá no aplica. ¿Y cuál es el propósito del párrafo? Del primer párrafo, ojo, acá. Bueno, informar. ¿Ve? Ahí está, introduce the topic, informar. ¿De qué se trata? Siempre los primeros párrafos tienen casi toda la información que necesitamos saber del texto. Después lo demás son descripciones. ¿Ah? Entonces tampoco es un problema, tiene una técnica esto, para que no se pongan, insisto, no se pongan a traducir cada palabra que aparezca porque no va a resultar, van a perder mucho tiempo, se van a frustrar, ¿ya? Y acá siguen las preguntas. ¿Cuál es el propósito del texto? Claro, persuadir, dar una opinión, informar, pues está informando los tipos de métodos anticonceptivos que hay. ¿Qué son los espermicidas? Ahí está, sperm killers, ¿cierto? Listo, ¿sí? En la última línea, ¿cuál es el significado de discuss? Eso es importante, tener una pelea, conversar el tema, intercambiar opiniones, claro. Ahí está. Discuss your birth control option with your doctor. Discuss, conversar, ¿cierto? Entonces, intercambiar opiniones. ¿Ya? Eso es el texto que está acá, ¿cierto? Entonces recuerden, si sigo insistiendo, para trabajar un texto tienen que primero sacarle un pantallazo, como digo yo, ¿cierto? En el fondo es mirarlo, tan, y ver, ya, ¿qué tengo acá? Los textos pueden tener dibujos que nos ayuden, siempre. Acá tenemos esta foto, que claro, a primera vista no sabemos lo que es, pero ya después leyendo por lo menos el primer párrafo sabemos que son anticonceptivos, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a leer, tenemos que fijarnos cómo está desplegado el texto acá. Entonces acá tenemos una foto, puede estar dividido en párrafos o tiene un párrafo y acá tiene puntos, puede tener un título también, que obviamente un texto nunca está hecho para atraparnos, para pillarnos, todo lo contrario, la idea es que el texto efectivo es el texto que más ayuda nos da, que es más amigable para nosotros, ¿ya? Entonces, está hecho a propósito para que sea fácil de leer, ¿me entienden? Entonces, esa es la idea. Claro, uno no se da cuenta porque no analiza lo que lee a veces, pero claro, los textos buenos, o la mayoría de los textos están hechos de esa estructura. Lo primero es revisarlo, ¿de qué se trata? Y al leer las primeras líneas uno se va a dar cuenta de inmediato de qué se trata y lo que sigue, ¿ya? Y ahí está. Entonces lo dividen por ideas, lo dividen por párrafos y ahí lo trabajan. Primero, leerlo rápidamente. No importa que no entiendan todo. La idea es tratar de verificar las ideas principales de cada punto. Después se van a las preguntas. Aquí son hartas preguntas, son 6. Pero lo importante acá es leer bien la pregunta. Ahí sí hay que ponerle atención, que la pregunta quede clara. ¿Cuál es el mejor título para el texto? Y ahí las opciones. Dan 4 opciones. A veces, claro, nos podemos confundir porque son todas las opciones correctas, pero siempre hay una más correcta que otra. Otras veces simplemente es muy directo, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del primer párrafo? Introducir el tópico, presentarlo, listo. Mientras más claro tengamos la pregunta y las opciones, más fácil va a ser buscar la respuesta en el texto, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Para que sigan revisando y trabajando el texto. Entonces, no se detengan mucho en este ejercicio, esto es como parte del contenido, más que nada es una revisión. Lo importante de este texto es tener en claro que los adverbios son palabras que modifican al verbo, lo hacen más fuerte, lo especifican, dan más información sobre la acción. Eso es un adverbio, por eso se llama adverbio de verbo, modifica el verbo. Yo como, ¿cómo? ¿De qué forma? Rápido. Ya. Entonces, I eat fast. Fast es el adverbio. Yo como rápido, como lento, el rápido, lento, todos esos son adverbios. Conectores, dependiendo de lo que queramos expresar. Causa efecto, el because, ¿cierto? Si hago esto, porque
tengo que hacer esto otro. No sé, esas son ideas de causa-efecto, ¿sí? Oposición, lo contrario, ¿ya? El pero, ¿sí? El sin embargo, el no obstante. Condición es el si es que esto otro. Y la adición es el y, ¿cierto? Y esto ya es más vocabulario, así que no se preocupen tanto. Y acá el texto que lo revisamos con las preguntas, ¿ya? Recuerden que la idea es siempre revisar textos, ¿ya? Y el uso del diccionario, ojo, el uso del diccionario tiene que ser súper calculado, ¿ya? No idea, insisto, no es que se pongan a buscar cada palabra que aparezca porque no va a resultar. Traten de ver la idea completa. Y esto se logra con práctica nomás, ¿ya? Aquí hay muchas palabras que uno sabe, uno va mirando y va, se parece. Huevo, qué sé yo, contraception, no hacen algo, ¿ah? algún eco, ¿ya? Eso. Ya, pues, eso fue la revisión de la guía 4 de primer nivel, ¿ya? Cualquier duda o consultas, anótela en su cuaderno, revísela en su guía y cuando nos veamos la vamos a revisar completa, ¿ya? Have a nice day, que tengan buen día. Take care. Thank you.